en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, y vamos a estar viendo los versículos del 18 hasta el 28. Pasamos varias semanas o varios meses estudiando esta carta que realmente ha sido de mucho ánimo, de mucha edificación para mí en lo personal. Espero que también lo haya sido o lo esté siendo para usted. Pero el día de hoy vamos a dar por concluida esta carta. La semana que entra vamos a iniciar, si Dios nos permite, vamos a iniciar Segunda de Tesalonicenses, y después de Segunda de Tesalonicenses iremos a estudiar algunos libros del Antiguo Testamento. Así que cuando lo tenga, por favor, si puede poner sobre sus pies y decirme un amén. Amén. Dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses 5, versículos 18 al 28. Dad gracias a Dios dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Amado Padre, te agradecemos por esta carta, estas verdades que tú soberanamente hiciste que llegaran hasta nosotros el día de hoy. Gracias, Señor, porque tu palabra sigue hablando, tú sigues hablando a través de ella, sigue estando viva, sigue siendo más cortante que todo espada de dos filos. Y Padre, tú sigues haciendo tu voluntad a través de ella. Te pedimos, Señor, para que en este día, mientras estudiamos la palabra, que sea tu Santo Espíritu guiándonos, que me cuide a mí de hablar cosas que tú nunca dijiste. Y Padre, que también, si he de hablar lo que tú sí has hablado, que nos cuides de salir de aquí no solo escuchando, sino obedeciendo, no a mí, sino a tu palabra, Padre. Señor, nos postramos delante de ti y te agradecemos porque tú eres el Dios Santo que decidió salvarnos a nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Llegamos al final de la carta de Primera de Tesalonicenses. Y si usted no estuvo aquí la semana pasada, o si usted no recuerda muy bien de lo que hemos estado hablando, algo que podríamos mencionar a manera de resumen es que para este punto el apóstol Pablo se encuentra dando algunas órdenes o dando algunas exhortaciones para que la iglesia pueda madurar en el Señor. Algo que mencionamos es que si pudiésemos ponerle un título, o si fuésemos a ponerle un título a la última sección de Tesalonicenses, desde Tesalonicenses 5:12 hasta el 28, esto fácilmente podría llamarse las marcas de una iglesia saludable, porque aquí podemos ver cómo el Señor espera que su iglesia, aunque imperfecta, actúe de una manera ejemplar. Aquí podemos ver cómo el Señor espera o ordena que haya relación entre hermanos. Y lo último que vimos la semana pasada fue cómo el apóstol Pablo estuvo describiendo algunas cualidades que debe haber en todo cristiano maduro. Eso quiero dejarlo muy claro. El apóstol Pablo ha descrito algunas cualidades que no pueden faltar en un cristiano que se diga cristiano maduro. Y si usted recuerda, algunas que vimos fue que el apóstol Pablo les mandó a estar siempre gozosos, o les mandó a orar sin cesar, estar siempre gozosos. Y aquí a ese mandamiento se une al de el mandamiento de dar gracias en todo.
Son tres cualidades del cristiano. Orar sin cesar, tarea difícil. Estar siempre gozosos, tarea complicada. Y por último, dar gracias en todo. Yo creo que eso no tengo que decir lo difícil que es. Esos tres mandamientos el apóstol Pablo los ha dado, pero algo que me gustaría que notemos y que con mucha facilidad podemos pasar por alto es cómo el apóstol Pablo da estos mandamientos. Si usted nota, tanto en el versículo que vimos la semana pasada como en este versículo en el que Pablo les manda a estar o a dar gracias a Dios en todo, algo interesante es que estos versículos son versículos que los verbos están conjugados en plural. No se preocupe, no le voy a dar una clase de español aquí. Pero note que en ningún momento el apóstol Pablo dice, tú debes orar. Tampoco el apóstol Pablo dice, tú debes estar siempre gozoso. O tampoco dice, tú debes dar gracias en todo. No, siempre habla en plural. Dice orar, plural, oren sin cesar. Estén siempre gozosos, den gracias a Dios en todo. ¿Por qué hace eso el apóstol Pablo? Bueno, porque estos mandamientos son mandamientos individuales, son mandamientos que cada cristiano debe obedecer, cada cristiano debe crecer en ellos, pero los escribe en plural porque la única manera que un cristiano puede crecer en estas áreas es con otros cristianos. Si usted en la Biblia rara vez va a ver que dice, tienes que orar, o tienes que hacer esto, tienes que obedecer, tienes que adorar a Dios. No, siempre es tienen que. De hecho, ¿no se ha notado que cuando la Biblia hace analogías de la iglesia, siempre son en plural? Dice que somos un rebaño. Es decir, usted no tiene un rebaño de una oveja. Si yo llego y le digo, tengo un rebaño allá afuera, usted espera ver muchas ovejas juntas. Y si sale de una, usted dice, no, tú tienes una oveja. Dice que somos una casa que está siendo construida por Dios. Dice que somos un pueblo. Usted no puede construir un pueblo con una sola persona, necesita un grupo de personas. Y la razón por la que aquí Pablo pone estos mandamientos en plural es porque tú eres responsable de crecer en estas áreas como cristiano. Pero déjame te digo, es imposible crecer en esas áreas aislado de la iglesia. La Biblia nunca nos ha llamado a ser monjes que se aíslan. No sé si usted ha visto en las películas esos monjes que dice, lleva 35 años en silencio. Eso no sirve de nada. O lleva 10 días sin comer bocado, solo, apartado. No, tampoco sirve de nada. No, aquí todos están juntos, crecen juntos, llevan las cargas los unos de los otros. No es que yo solamente aprendo a orar, es que aprendemos y crecemos a orar. Por eso, hermanos, cuando un cristiano comienza a aislarse de la iglesia, yo sé que a veces le preguntamos, oye, ¿todo está bien? No deberíamos preguntarle eso. Deberíamos preguntarle, oye, ¿qué está mal? Porque si un cristiano se aísla de sus hermanos, si un cristiano no tiene deseo de tener comunión con sus hermanos, la pregunta no es ¿qué está pasando? La pregunta no es ¿está todo bien? No, la pregunta es ¿qué es lo que está mal? Porque algo tiene que estar muy mal en mi corazón para yo no querer estar con el pueblo de Dios. Déjenlo decirlo de nuevo. Algo tiene que estar muy mal en mi corazón para yo no querer estar con el pueblo de Dios. Note cómo lo dice el apóstol Juan en 1 de Juan 1:7. Si vivimos en la luz, así como Él, como Dios está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y si no tenemos comunión unos con otros, es un símbolo de mucha inmadurez. Los únicos que deberían detestar ver a la iglesia son los incrédulos. Solamente un incrédulo podría decir, me fastidia esa gente. Solamente un incrédulo debería ser el que dice, me fastidia que se reúnan, que canten, que prediquen, no me gusta. Pero lastimosamente la inmadurez del cristiano lo lleva a esas conclusiones. Así que, hermano, quiero que nosotros notemos que aquí hay muchos mandamientos, pero estos mandamientos no son para ti, son para nosotros.
Aquí hay muchos mandamientos, pero este mandamiento no es para que tú sepas qué tienes que hacer tú solamente, es para que tú sepas qué es lo que nosotros juntos tenemos que hacer. Y dicho sea de paso, si Pablo, el apóstol, siempre estuvo rodeado de gente, si Pablo el apóstol siempre tuvo comunión con otros cristianos, si Pablo el apóstol nunca menospreció la iglesia y reunirse con la iglesia, hermano, si Pablo necesitaba la iglesia, a no ser que tú seas más maduro que Pablo, te diría tú no la ocupas. Pero ustedes me conocen y saben que yo no soy más maduro que Pablo y yo los conozco a ustedes. Así que necesitan la iglesia. Ahora, nota cómo el apóstol en este punto ha venido describiendo estos mandamientos de una manera plural. Está diciendo, ha venido exhortando a toda la iglesia para que crezcan en oración, crezcan en gozo. Y nota cómo continúa con eso cuando en el versículo 18 les dice cómo pueden encontrar la voluntad de Dios para su vida. Nota cómo lo dice el versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para contigo, ¿verdad que no dice así? Para con vosotros, en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Bueno, note que en este pasaje sigue exhortando y ahora exhorta que esta iglesia crezca en gratitud. Y la razón por la que dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, es porque está haciendo referencia a las tres últimas cosas que ha dicho. ¿Cómo puede un cristiano, según Pablo, andar en la voluntad de Dios? Les ha dado tres órdenes. Orad sin cesar. Estén siempre gozosos, den gracias en todo, porque estas tres cosas son la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Note cómo la voluntad de Dios no es algo que Pablo dice, ustedes la van a encontrar solitos. Si tú te vas a tu cuarto, te encierras y te pones a orar, si tú te pones a ayunar, muchas veces así vas a encontrar la voluntad de Dios. Yo no digo que no esté mal hacerlo, lo que estoy diciendo es, cuando Pablo quiso que esta iglesia caminase en obediencia a la voluntad de Dios, el apóstol Pablo les dijo, un cristiano que conoce la voluntad de Dios es un cristiano que ora con sus hermanos, crece en gozo con sus hermanos y anda agradecidamente con Dios junto con sus hermanos. ¿Sí lo notan? Ahí los verbos siguen estando en plural. Dad gracias en Dios, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. En este sentido, hermanos, podríamos decir, cuando tú y yo nos negamos, y por favor presten mucha atención en esto, que esto es de suma importancia. Cuando tú y yo nos negamos a tener comunión con nuestros hermanos, cuando tú y yo nos negamos a crecer en comunión, a crecer en madurez juntamente con nuestros hermanos, tú y yo nos negamos a caminar según la voluntad de Dios. ¿No has escuchado gente que dice, yo quisiera saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Si no estás con tus hermanos, tú no quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Tú quisieras que la voluntad de Dios para tu vida sea lo que tú piensas. Pero la voluntad de Dios es clara, dice Pablo, crezcan en oración juntos, crezcan en gozo juntos, crezcan en gratitud juntos, y ahí sabrán que están caminando en la voluntad de Dios. Ahí ustedes sabrán a donde eso los lleve, ahí Dios los quiere. ¿Qué viene con esto? Si por orar junto con mis hermanos, si por tener gozo junto con mis hermanos, si por vivir una vida agradecida junto con mis hermanos, yo algún día pierdo la vida, yo voy a decir, esto era la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque obedecerlo a Él fue lo que me trajo aquí. Obedecerlo a Él fue lo que me trajo a este lugar. Si orar, si estar con mis hermanos, tener comunión con ellos según la palabra de Dios algún día me cuesta la vida, yo puedo morir tranquilo diciendo, esto era lo que Dios quería para mí. Si no me cuesta la vida, también puedo decir, esto era lo que Dios quería para mí.
Porque llegué a este lugar obedeciendo lo que Pablo nos dijo. Llegué a este lugar obedeciendo y teniendo comunión con el pueblo de Dios tal y como Él quería. Si se da cuenta, hermano, que cuando se trata de la voluntad de Dios no es secreta. Yo no voy a negar. Hay un sentido en el que es misteriosa. Si a mí llega un joven y me dice, pastor, ¿yo con quién me voy a casar? Yo le voy a decir, yo no sé. Yo creo que un joven aquí estaba esperando que dijera. Pero la voluntad de Dios en ese sentido puede ser misteriosa, pero si yo obedezco estas cosas y obedeciendo esto, como con el ejemplo del joven, obedeciendo esto me lleva a conocer a cierta persona con quien me puedo casar que está haciendo lo mismo, esa es la voluntad de Dios. Si te llevó ahí, si la obediencia te llevó a cierto lugar, esa es la voluntad de Dios para tu vida. Por eso, note, hermano, cuando se trata de la voluntad de Dios, tus hermanos vienen a ser un instrumento de Dios en tus vidas para que tú camines según lo que Dios manda. Y cuando se trata de la voluntad de Dios, tú vienes a ser un instrumento en la vida de tus hermanos para guiarlos a la voluntad de Dios. ¿Quiere que quede claro? Cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú pasas con tu tiempo con tus hermanos, esos hermanos son un instrumento de Dios en las manos de Dios para que tú crezcas en oración, para que tú crezcas en gozo, para que tú crezcas en gratitud. Y de esta misma manera tú vienes a ser un instrumento en las manos de Dios para que esos hermanos crezcan. Por eso, negarme a tener comunión con la gente es negarme a que Dios cambie mi vida. Negarme a tener comunión con mis hermanos es negarme a ser expuesto a la madurez, a madurar. Negarme a tener comunión con mis hermanos es decir, yo soy un inmaduro y así me quiero quedar. Como cuando la gente dice, yo así nací y así me voy a morir. Como si hubiese algo de honroso morirnos como nacimos. Si usted nació y se muere como nació, nada más vino a consumir oxígeno. Esa no es la voluntad de Dios para un cristiano. Pues la próxima vez que tú puedas tener comunión, no creas que esto que estamos haciendo aquí, esto ya es comunión. Pastor, yo ya fui a la iglesia. A veces podemos venir a la iglesia y cuando termina tener un sentido de satisfacción que decimos, yo ya cumplí. No. Esto es el inicio. Si nada más ves a esta gente que te rodea, aquí, si solamente le ves la parte de atrás de la cabeza, si solamente los ves cuando están sentados, si no hay una intencionalidad de buscar con ellos crecer, eso no es comunión. Eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, dice el apóstol Pablo, esto es la voluntad de Dios, que tú seas intencional en crecer con tus hermanos en oración, crecer en gozo, crecer en gratitud juntamente con tus hermanos. Así que cuando vienes aquí no has cumplido, no he cumplido. Dios quiere una intencionalidad. Ahora, note que en este pasaje Pablo da un mandamiento bastante interesante. Hasta ahora ha dado 3. Orad sin cesar. Si no oramos, estamos pecando. Estad siempre gozosos. Si no estamos gozosos, estamos pecando. Dad gracias a Dios en todo. La ingratitud es un pecado. Y es interesante el mandamiento que Pablo le da a esta iglesia porque, como hemos visto en el pasado, esta iglesia no estaba pasando por un buen momento. Había personas que se levantaron en contra de la iglesia, estaban sufriendo persecución estos hermanos. No sabemos hasta qué punto, no sabemos si ya habían matado a alguno de ellos por causa del evangelio. Lo que sí sabemos es que era una iglesia que estaba sufriendo. Y aquí uno podría pensar, Pablo, ¿tú quieres que estos hermanos den gracias en medio del sufrimiento? Si pusiéramos en una balanza y le preguntáramos a Pablo, Pablo, ¿qué es lo que tú más te preocupa? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Que la iglesia deje de sufrir, que pare de sufrir, como dicen por ahí? ¿O que la iglesia sepa cómo sufrir? Y Pablo diría que la iglesia sepa cómo sufrir.
De nada sirve si pasan por sufrimiento, salen del sufrimiento, Dios les quita el sufrimiento y no aprendieron nada. Por eso note que Pablo no dice, estoy orando para que ya no haya más sufrimiento. Posiblemente Pablo oraba para que ya no sufrieran más, porque tampoco somos masoquistas. Pero note que no oraba de esa manera. Lo que Pablo está diciendo es, mi preocupación principal es que ustedes, hermanos, sepan cómo sufrir. ¿Y cómo se sufre, Pablo? Con gratitud en el corazón. ¿En qué momento, Pablo? En todo. Note que tampoco dice, cuando todo el sufrimiento se acabe, no olviden darle gracias a Dios. Dice Pablo, si no le das gracias a Dios en medio del sufrimiento, no le vas a dar gracias a Dios cuando el sufrimiento se acabe. Si no le das gracias a Dios cuando estás sufriendo, no le vas a dar gracias a Dios cuando estás en comodidad. De hecho, alguien dijo que la comodidad es el peor asesino de los cristianos. ¿Por qué? Más cristianos se olvidan de Dios en la comodidad que en el sufrimiento. Así que la comodidad es más peligrosa aún que el sufrimiento. Y lo que dice Pablo es, den gracias a Dios en todo. Pablo, pero estamos sufriendo, dale gracias a Dios en medio de ese sufrimiento. Hay algo interesante acerca del sufrimiento en este pasaje, o acerca de la situación de la iglesia. Porque aquí sabemos que la iglesia estaba sufriendo, sabemos que la iglesia estaba padeciendo, y Pablo dice que les manda a dar gracias en todo. Y hay algo interesante que podemos ver. Si nosotros retrocedemos a 1 Tesalonicenses 3:3, cuando se trata del sufrimiento, ya antes Pablo le había hablado a esta iglesia de cómo sufre. Ya antes, cuando mandó a Timoteo a Tesalónica, dice que lo mandó a fin de que nadie se inquiete por esta tribulación. Pablo dice, a mí me preocupa cómo ustedes sufren. Me preocupa que se inquieten por estas tribulaciones. Dice que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Note, hermano, con mucho detenimiento lo que Pablo está haciendo aquí. Pablo escribe a una iglesia que estaba sufriendo, y una de las últimas palabras de Pablo fue: por nada en el mundo dejen que la ingratitud se meta en sus corazones, que el sufrimiento no les traiga ingratitud. Y note que cuando Pablo habla de la gratitud y del sufrimiento, estas dos cosas tienen una relación, porque por un lado Pablo dice que las tribulaciones, para esto nosotros fuimos puestos, y lo que Pablo está diciendo es Dios el que permite las tribulaciones, y es Dios el que sustenta en medio de las tribulaciones. Por tanto, cuando yo tengo una tribulación y reniego, ¿de quién estoy renegando? Dice Pablo, de Dios. Porque Él es el que permite esas tribulaciones. Si yo estoy sufriendo, dice Pablo, si ustedes están sufriendo, recuerden dar gracias a Dios en medio de ese sufrimiento, porque de lo contrario, no dar gracias a Dios en medio del sufrimiento, no dar gracias a Dios en toda circunstancia, en todo tiempo, en todas las cosas, es quejarnos de Dios en todo tiempo, en todas las cosas, por todas las cosas. La ingratitud, hermanos, ese es el problema de la ingratitud. Si usted el día de hoy viene aquí y se queja de sus hijos, ¿quién le dio sus hijos? Está quejando de Dios. Si usted viene aquí y se queja y tiene la libertad de quejarse, yo no estoy diciendo que aprobemos todo lo que hacen nuestros hijos, yo no estoy diciendo que solapemos lo que hacen nuestros hijos, lo que estoy diciendo es que la gratitud es algo que surge del corazón cristiano porque entiende quién es Dios, porque entiende que Dios es el que gobierna todo. Es lo que le está diciendo Pablo a los tesalonicenses. Ustedes están sufriendo, pero no olviden, fue Dios el que ordenó ese sufrimiento sobre sus vidas. Ustedes están padeciendo, posiblemente están muriendo, pero no olviden, fue Dios, y es Dios el que controla y utiliza esos sufrimientos para su gloria, para transformarlos. Cada vez que nos quejamos, nos estamos quejando de los medios de Dios. ¿Por qué Dios no me dio unos hijos como los del vecino? Porque tú necesitabas esos hijos
para que tu carácter sea formado? ¿Por qué Dios no me dio una salud como la de otra persona? ¿Por qué todo el tiempo tengo que pasar en hospitales tomando medicamentos? ¿Por qué todo el tiempo tengo que estar sufriendo ciertas dolencias? Porque Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Hermanos, esto es cristianismo 2.0. Pablo les está diciendo, hermanos, yo sé que la vida es dura, yo no quiero ser insensible y yo no quiero ser insensible con nadie aquí. Tus sufrimientos son válidos, es válido expresar dolor, es válido derramar lágrimas, es válido inclusive a veces expresar frustración, pero nada de eso nos da derecho a quejarnos. No estoy diciendo que no podemos expresar dolor. Lea el libro de los Salmos, dolor por todos lados. No estoy diciendo que no debemos expresar angustia. Ve a Jesús en la cruz cuando dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Lo que estoy diciendo es cuidado con la ingratitud, porque la ingratitud nada tiene que ver con las circunstancias y todo tiene que ver con el corazón. Decían que Jesús fue más agradecido en la cruz que Adán en el Edén. En la cruz, Jesús, aún en la cruz, dice el autor de Hebreos que por el gozo puesto delante de él, tomó la cruz, sufrió por ese gozo. Por ese gozo él se sometió al Padre, él sufrió las humillaciones, sufrió la ira de Dios. Y aún ahí, ese gozo lo movió. En cambio, Adán en el paraíso, donde todo era perfecto, hubo un problema de corazón. Así que, recuerda esto, hermano. Pablo aquí describe el sufrimiento como algo que proviene de Dios. Algo en lo que debemos dar gracias a Dios cuando estemos en medio del sufrimiento. ¿Y por qué es necesario el sufrimiento? Bueno, podríamos hablar mucho de esto, pero déjame decirte nada más una cosa. Cuando se trata de madurez, cuando se trata de madurar, el mejor maestro que Dios tiene para enseñarnos a madurar, muchas veces no son los libros. Muchas veces no es ir al seminario y salgo maduro. El mejor maestro o uno de los maestros que Dios utiliza para que sus hijos maduren es el sufrimiento. El sufrimiento es como un horno donde mete al cristiano crudo y lo saca un poquito más maduro. ¿No has visto cómo purifican el oro? Dice el apóstol Pedro, por fuego. Así que dice Pedro, no se sorprendan cuando pasen por medio del fuego. Y aquí Pablo nos dice, agradezcan cuando estén pasando en medio del fuego. Dice Pablo, den gracias en todo. El mismo Pablo en Efesios 5:20 dice que vivamos dando gracias a Dios por todo. Es decir, no solo en todo, sino por todo. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiere decir eso que le tengo que dar gracias a Dios porque estoy enfermo? Si mañana me dicen que tengo cáncer, ¿tengo que dar gracias a Dios porque tengo cáncer? No, hermano, no es masoquismo. Tienes que darle gracias a Dios no porque tienes cáncer, pero porque Él gobierna sobre ese cáncer. Tienes que darle gracias a Dios no porque estás sufriendo, sino porque Él gobierna sobre esos sufrimientos y no hay una sola ocasión en la que uno de los hijos de Dios haya sufrido en vano. Tus sufrimientos no son en vano. Mis sufrimientos no son en vano. Como he dicho, a veces las cicatrices enseñan más que los libros y Dios quiere que aprendamos. A veces las cicatrices nos recuerdan la gracia de Dios más que una predicación y Dios quiere que nosotros conozcamos su gracia. Esto no solamente es difícil, esto es imposible. Por eso dice Pablo, háganlo juntos, con la ayuda, con la guía del Espíritu de Dios y háganlo con gratitud. Nada más, recuerda, la falta de gratitud, y si algo te llevas el día de hoy, llévate esto por favor. La falta de gratitud a Dios nada tiene que ver con las circunstancias y todo que ver con tu corazón. Es que yo no puedo darle gracias a Dios porque si usted supiera, pastor, dónde me tocó vivir, si usted viviera con la mujer que yo vivo, yo creo que tu esposa también puede decir, si usted viviera con el esposo que yo vivo.
Como he dicho en el pasado, si yo le digo a usted, levante la mano todo el que conoce a alguien difícil de amar. Todos levantamos la mano. Pero muy probablemente alguien está levantando la mano pensando en usted. Apunté para acá al azar, no estoy tirando piedras. La falta de gratitud nada tiene que ver con las circunstancias. Entonces, ¿con qué? Con la incredulidad. Note cómo lo dice Pablo en Romanos 1:12, cuando está describiendo a los incrédulos, cuando está describiendo a los incrédulos que no conocen a Cristo, a los rebeldes, a los enemigos de Dios, dice, pues sabiendo aquellos pecadores, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Y por qué no le dieron gracias? Por falta de fe. Porque no creyeron en su Hijo. Lo que está diciendo Pablo, si lo leemos a la inversa, es: si hubiesen creído en su Hijo, si hubiesen creído en Cristo, tendrían todas las motivaciones necesarias para darle gracias a Dios. Si tú crees en Cristo, no hay excusa para no vivir agradecido. Bueno, yo entiendo que esto puede ser un poquito pesado. Déjenme que lo digo con calma. Yo no estoy diciendo que no llegan momentos en los que nos da por quejarnos. Yo no estoy diciendo que somos agradecidos de manera perfecta. Lo que estoy diciendo es que no podemos ver la ingratitud como un pecado insignificante, porque delante de Dios la ingratitud es una característica de sus enemigos. Así que tengamos mucho cuidado. No estoy diciendo que cuando llegan sufrimientos no debemos llorar, tampoco, expresar dolor. No estoy diciendo que muchas veces no nos vamos a angustiar, y no estoy diciendo que el agradecido anda todo el tiempo con una sonrisa en su cara. Puede estar serio delante de sentir angustia, y dentro de sí mismo recordarse lo que decía el salmista: ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Confía en Dios, que solo he de adorarle, salvación mía, roca mía. No estoy diciendo que el cristiano es alguien que va con una sonrisa por todos lados. Estoy diciendo, es una lucha por la gratitud, pero esa lucha por la gratitud comienza cuando nosotros entendemos todo lo que Dios nos ha dado en Cristo. Por eso, ¿estás pasando por un momento difícil? Mi hermano, clama a Dios que cambie las circunstancias. ¿Estás pasando por momentos de tribulación, de enfermedad, de dolor, de tristeza? Es totalmente válido. Clama a Dios que calme las circunstancias, que calme las tormentas, pero clama a Dios que te cambie a ti. Clama a Dios que te cambie a ti. Y si no va a cambiarte a ti, de nada va a servir que cambie las circunstancias. Nuestra mayor necesidad no es que las circunstancias cambien, es que nosotros cambiemos. Así que tenemos este consuelo que podemos dar gracias a Dios, hermano, porque ningún sufrimiento que tú hayas pasado fue en vano. Dios no permite que sus hijos sufran en vano. Los hijos de Dios no sufren en vano. Dios no ha prometido que nos dará tranquilidad, pero ha prometido que nos transformará cuando estamos sufriendo. Por eso, si estás sufriendo, recuerda, Dios no te está torturando, te está transformando. Si estás sufriendo, recuerda, lo importante del sufrimiento para poder darle gracias a Dios, no debes centrarte en lo que tú sientes, sino en lo que tú sabes. En el sufrimiento yo me siento solo, siento abandonado, siento que a nadie le importa, siento que a la familia no le importa, que a la iglesia no le importa, que a Dios no le importa. Ese es el corazón engañoso. Pero nosotros no vivimos por lo que sentimos, sino por lo que sabemos. Podemos decir con el salmista cuando dijo en Salmo 3, 4, 5, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió de su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Esa es la respuesta del cristiano. Clamé y me escuchó, clamé y me trajo descanso y descansé porque su mano me sustentaba. Hay algo seguro, vas a sufrir. Yo espero que no, quisiera decirte que no, pero vas a sufrir. Pero hay otra cosa más segura. Dios no te va a abandonar. Dios te va a transformar. Que nuestro anhelo sea la transformación, no la comodidad. Que nos duela más estar cómodos
que estar en el pecado, que nuestro anhelo sea ser transformados, no acomodados al mundo. Por eso, si tú estás aquí, tú tienes una razón para darle gracias a Dios hoy. Puedes decir, no, pastor, yo no estoy como los tesalonicenses, que no, yo no estoy sufriendo. Bueno, dale gracias a Dios todo el tiempo, porque en su gracia te da mucho más de lo que le puedes pedir o mucho más de lo que mereces. Y si tú estás aquí y estás sufriendo, dale gracias a Dios, porque en su gracia te sostiene más allá de tus fuerzas. Si no te falta nada, te ha dado más de lo que mereces. Si estás aquí y estás sufriendo, te aseguro que te sostiene más allá de lo que tus propias fuerzas te hubiesen sostenido. El gozo de la vida cristiana es que crecemos juntos, sufrimos juntos, lloramos juntos, nos reímos juntos, crecemos juntos porque seguimos al mismo pastor. Ahora, note que no solamente Pablo les habla acerca de cómo crecer juntos. Dios en su gracia nos ha dado a la iglesia, y la iglesia es el instrumento que Dios utiliza para moldear nuestro carácter. Pero no solamente eso, sino que Dios se ha dado a sí mismo para guiarnos y cuidarnos y dirigirnos. Note cómo dice versículo 19 al 21, no apaguéis al Espíritu. Es decir, ustedes tienen la iglesia, ese es un instrumento de Dios para crecer, para madurar. Pero no solamente tienen la iglesia, ustedes tienen al Espíritu, que es Dios mismo, y por lo tanto no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Aquí ha habido debate entre los comentaristas cuando se habla de no apaguéis al Espíritu. ¿Qué quiere decir esa frase? Algunos dicen que Pablo está diciendo que no debemos practicar un pecado, porque si practicamos un pecado el Espíritu se entristece, como dice Efesios, que no debemos revolcarnos en el pecado, y aunque no debemos revolcarnos en el pecado, creo yo que la interpretación para el versículo 19 se encuentra en el versículo 20. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo, no apaguéis al Espíritu. ¿Y cómo puedo apagar al Espíritu? Pablo dice, no menospreciéis las profecías. ¿De boca de quién vienen las profecías? De los profetas. ¿Pero quién inspira a los profetas? Espíritu Santo. Lo que Pablo está diciendo es, la manera en la que yo trato con la profecía de Dios dice mucho de cómo yo trato con Dios mismo. Ahora, aquí hay que hacer una aclaración, y que digo, no me puedo extender el tiempo, pero déjenme hacer una aclaración. Cuando aquí habla de profecías, el apóstol Pablo está escribiendo en un contexto algo distinto a nosotros. En aquel tiempo, cuando se escribió la Biblia, la iglesia de Tesalónica todavía no tenía la Biblia como la conocemos. Apenas estaba escribiendo, y sabemos por lugares como 1 Corintios 14:3, que en aquel tiempo era muy usual que en las reuniones una persona que profetizaba, un profeta se parase enfrente de la iglesia y diese un mensaje de parte de Dios. El profeta se paraba y daba un mensaje delante de Dios, según dice Pablo en 1 Corintios 14:3, y la iglesia tenía que escucharlo como si fuese Dios mismo hablando. Tenía que examinarlo, y si ese profeta decía algo erróneo, rechazarlo. Si ese profeta decía algo conforme a lo que tenían de escritura, recibirlo. En ese sentido hay una gran diferencia entre ellos y nosotros. Ellos vivieron en un tiempo en el que la Biblia no había sido escrita por completo todavía. Ellos recibían la palabra de Dios por boca de un profeta que les hablaba el mensaje de Dios. Nosotros recibimos la palabra de Dios por boca de un predicador. Predicamos profecía, pero no profecía que se nos fue dada en privado, sino la que tenemos en la Escritura. En nuestro contexto sería la manera en la que tú respondes a la Escritura, dice de cómo tú respondes al Espíritu Santo. La manera en la que tú respondes a la Escritura, a las profecías, a la palabra profética más segura, como dice el apóstol Pedro, es la manera en la que tú respondes al Espíritu Santo. ¿No sé si alguna vez usted ha escuchado a personas que
hablan del Espíritu Santo desconectado de las Escrituras. El típico mensaje: el Espíritu, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Bueno, ¿quién fue el creador de la Escritura? El Espíritu de Dios. Dice Pedro, porque por inspiración del Espíritu, hombres de Dios, santos profetas, hablaron este mensaje. La manera en la que tú tratas la Escritura dice mucho de cómo tú ves el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está interesado todo el tiempo, el interés principal del Espíritu Santo no es lo que tú sientas, sino que el interés personal principal del Espíritu Santo es lo que tú entiendas de las Escrituras. Él es el maestro, el que dio la Escritura, Él es el que ilumina la mente para entender la Escritura, el que transforma la vida. Y dice Pablo, examínenlo todo. Una manera en la que tú honras al Espíritu Santo es examinando todo lo que yo digo. Cada una de las palabras que salen de mi boca. ¿Tú quieres honrar al Espíritu Santo? No busques sentimientos. No busques experiencias. Dios es soberano. Si quiere que tengas una experiencia, tendrás, no sé. Pero tú quieres honrar al Espíritu Santo. Cuestiona, escucha, analiza, examina lo que yo digo y el Espíritu Santo será honrado. Dice Pablo, dice Lucas de los bereanos, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron las palabras con mucha diligencia, y dice que miraban cuando Pablo predicaba, veían en las Escrituras, veían el Antiguo Testamento y decían: Pablo, qué bueno todo lo que tú me dices, qué buen mensaje predicaste, qué buen sermón, ahora déjame revisarlo a través de las Escrituras a ver si lo que tú me dices es así. ¿Quieres honrar al Espíritu Santo? Y yo espero que sí. Examina todo lo que te estoy diciendo el día de hoy, porque yo puedo ser un mentiroso que habla de manera convincente. ¿Quieres honrar al Espíritu Santo? Dice el apóstol Pablo: retengan lo bueno y desechen lo malo, como muchas veces se utiliza. Este pasaje es interesante porque es por excelencia el pasaje que un pastor perezoso puede utilizar para excusar sus pecados. Si usted viene y me dice algo a mí: pastor, usted no se preparó para el sermón. Hermano, pues retenga lo bueno. Si algo bueno dije, reténgalo. Y lo que fue malo, deséchelo. ¿Cuántas veces no he escuchado yo a pastores decir: no, o sea, es que tú solamente retén lo bueno? ¿Cuántas veces no utilizan esto para justificar a los falsos maestros que claramente distorsionan las Escrituras y dicen: pues retén lo bueno? ¿Será que Pablo quiere que nosotros, usando este pasaje, escuchemos falsos maestros, esperando que por ahí digan de casualidad una que otra cosa bien y retenemos eso y lo otro hacemos como que no lo escuchamos? Yo no creo. De hecho, sea de paso, hermano, un maestro de las Escrituras no puede ser conocido porque no dice tantas cosas malas. Tiene que ser conocido porque dice cosas buenas. Es que no es tan dañino, no está tan mal, o no tiene nada de malo. Bueno, pero ¿qué tiene de bueno? Porque si no tiene nada de bueno, tampoco vale la pena escucharlo. Pablo está diciendo aquí lo mismo que dijo el apóstol Juan a la iglesia en 1 de Juan 4, versículos 1 al 3, cuando dijo: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad. ¿Qué dijo? No me lo expresen la profecía. Probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto, escucha esta parte, iglesia, en esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu, toda persona que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y lo que está diciendo Pablo es: retengan lo bueno, retengan al que predica la verdad, retengan la predicación del que predica la verdad en el nombre de Dios, desechen al que predica mentiras en el nombre de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. No está diciendo:
pues como si estuvieras comiendo pescado, esquiva las espinas. No, está diciendo, si es un falso maestro, de vez en cuando puede decir algo bien, porque aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Pero no busques a alguien que diga algo bien de vez en cuando. Busca fidelidad en las Escrituras y estarás honrando al Espíritu de Dios. ¿Cuántas veces no usamos esa lógica? Pues que no dice nada malo, tampoco dice nada bueno. No está, como tal, no está torciendo la Escritura, solamente que no está, como que el estudio no es lo suyo. Hermanos, la mente de Dios está en este libro. El corazón de Dios está en este libro. Si alguien pretende predicarlo, no puede ser un perezoso. Si alguien pretende predicarlo, no puede ser una persona con mucha imaginación para imaginarse lo que Dios quiere decir, sino con mucha obediencia para decir lo que Dios dijo. Retén lo bueno, dice el apóstol Pablo. Viene diciendo, absténganse de toda forma de maldad. ¿Y cómo nos abstenemos de toda forma de maldad? Absteniéndonos de toda forma de mentira. Pablo ha dado una lista larga, hermanos. Yo creo que para este punto los tesalonicenses ya estaban cansados. De hecho, esto está muy pesado. Tenemos que orar sin cesar. Tenemos que estar gozosos. Tenemos que estar agradecidos todo el tiempo en todo. Tenemos que examinar las Escrituras. Tenemos que honrar al Espíritu Santo, no apagarlo, sino que honrarlo. Cuando escuchamos un sermón, tenemos que prestar mucha atención para nosotros no caer en pecado de deshonrar al Espíritu Santo. Yo creo que han de haber dicho, Pablo, ya nos cansamos nada más, y todavía ni siquiera nos paramos de la silla. Por eso Pablo termina con unas palabras de ánimo. No sé cómo dice, versículos 23 y 24. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Note que aquí ya no es lo que los tesalonicenses hacen, sino lo que Dios hace. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. Dice Pablo, sean diligentes, pasen tiempo en comunión con la iglesia, sean diligentes, no sean perezosos, no sean ociosos, sean personas que buscan el rostro del Señor en oración, sean personas que buscan crecer en gozo, que buscan crecer en gratitud, que son diligentes para examinar lo que predican las personas. Y les dice Pablo, y en medio de todo esto recuerden, no son ustedes los que se están perfeccionando, sino que Dios los perfecciona a ustedes. Es decir, estos esfuerzos tienen sentido. Si Dios no hiciese nada para bendecir esos esfuerzos, realmente ningún cristiano podría crecer. Por eso dice Pablo en Filipenses que es Dios el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, en los cristianos, este pasaje solo aplica a cristianos, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Les dice, esfuércense, sean diligentes, pero no olviden, el mismo Dios que derramó su gracia y su amor en la cruz del Calvario para comprarnos, es el mismo Dios que continúa derramando su gracia y amor para santificarnos. Por eso Pablo dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Esto que acabamos de leer es pesado, es difícil. Hermano, yo entiendo, no es fácil dar gracias a Dios, ni siquiera en la comodidad, mucho menos a veces en el dolor. Pero hermano, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. No es fácil crecer en oración. Fiel es el que os llama. Ese esfuerzo, el más mínimo esfuerzo que tú haces para crecer en oración, será bendecido por Dios, y ese Dios que te llamó te perfeccionará, te hará crecer, te hará madurar, y lo tendrás cara a cara algún día. Y ahí nadie dirá,
Yo estoy aquí en el cielo porque oré. Yo estoy en el cielo porque obedecí. Todos diremos, yo estoy aquí porque me trajiste, porque me guardaste. Así que no te desalientes. Si tienes problemas con la ingratitud, no te desalientes. Si tú has creído en Cristo, hay una esperanza viva. Él ha prometido perfeccionarnos en espíritu, alma y cuerpo. Él ha prometido perfeccionar todo lo que nosotros somos, toda nuestra naturaleza, cambiarla, hacernos nos ha hecho nuevas criaturas. Y esa obra, mi hermano, esa obra no depende de tus fuerzas. Esa obra no depende de tus capacidades, esa obra depende y esa obra será eficaz. Cada quien a su tiempo, algunos crecen más rápido, otros más lentos, por causa de la cruz de Cristo. Nota como lo dice Pablo en 1 Corintios 1, 30 y 31. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Nota qué es lo que Jesús es para ti por causa de lo que Dios hizo. Sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermano, la tarea es ardua, el trabajo es arduo, se requiere disciplina, se requiere intencionalidad para servir a otros hermanos, para poder ser servido por otros hermanos. Las promesas son mucho más grandes. La promesa es: Él nos perfeccionará hasta que Cristo vuelva. Por eso, si tú estás aquí y estás luchando con un pecado, mira este pasaje. Cristo es tu santificación. El mismo Dios que te justificó, el mismo Dios que perdonó tus pecados, es el mismo Dios que te transformará para dejar esos pecados. Hay esperanza y no hay más condenación para los que están en Cristo. Hay esperanza. No salgas de aquí desesperanzado pensando, nada más los cristianos de la élite crecen, yo no. El mismo Cristo que te salvó a ti, nos salvó a todos. Y Él nos perfeccionará, Él nos hará odiar cada vez más el pecado, nos hará crecer cada vez más. Y el día que Él vuelva, dice Juan, lo veremos tal y como Él es. Por otro lado, si tú aquí estás y dices, pastor, yo no estoy luchando con ningún pecado, eso no es para mí. Primero que nada, estás luchando con el pecado y la mentira. Y segundo, si no te encuentras atorado, atascado, como se dice, luchando en un pecado, no creo que dice Pablo, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Es por gracia de Dios que no eres lo que eras. Es por gracia de Dios que estamos siendo transformados. Y es por gracia de Dios, hermanos, que cuando Cristo vuelva, seremos irreprensibles, como dice el apóstol Pablo. Es interesante cómo termina la carta de Tesalónica a los tesalonicenses. Si nosotros vamos al principio, termina igual que como empezó. Si vamos a 1 Tesalonicenses 1:3, Pablo comienza esta carta dando gracias a Dios por todo lo que había hecho en estos hermanos. Comienza esta carta dándole gracias a Dios, diciendo: Dios es el que los ha sustentado, Dios es el que los está perfeccionando. Comienza dándole gracias a Dios y termina confiando que el mismo Dios que ya ha obrado entre ellos continuará obrando. Hermano, qué glorioso evangelio nos ha dado el Señor Jesucristo. Podemos, como Pablo, decir: gracias, Señor, por todo lo que has hecho hasta aquí con nuestras vidas. Como dijo Pablo al principio de la carta, gracias porque nos has guardado. Y podemos, como Pablo, decir: confiamos en que seguirás haciéndolo. Confiamos en que seguirás perfeccionándolo. De esa manera ve tu iglesia. Tu iglesia no es lo que debe de ser, pero ya no es lo que era. Y el mismo Dios que la cambió en el pasado, que la está cambiando, la continuará cambiando. De esa manera ve tu vida. Ya no eres lo que eras en el pasado. El mismo Dios que te cambió, te continuará cambiando. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Y con esto terminamos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Que esa gracia te sostenga, y si no has creído en Cristo, que esa gracia te traiga
a salvación. Cree en Él hoy. Amado Padre, gracias por esta carta, Señor, por tu maravilloso y perfecto evangelio. Gracias porque tú nos rescataste, tú nos diste esta iglesia, Señor, que tú sabes la gran bendición que ha sido para mi vida. Señor, gracias por esta iglesia, porque en tu mente fue formada, tú utilizaste los medios para que se llevara a cabo. Y Señor, te pedimos que tú nos ayudes a crecer en estas cualidades y podamos ser perfeccionados juntos por tu mano poderosa. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.